Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis? ¿Sabe? Muchas veces venimos haciendo consejería y ministrando muchas personas, y una de las preguntas que siempre me hacía: ¿por qué es más difícil con unas personas que con otras? Porque hay personas que uno ministra y da la palabra y le pide que ore a Dios, y hay personas que simplemente en un abrir y cerrar de ojos entra en esa presencia, en esa intimidad con Dios. Hay otras que cuesta más, que tienen que tener un proceso. La mayoría de nosotros entramos en ese proceso. Pero hay algunas personas que simplemente no escuchan, no reciben, no entran en esa intimidad con Dios. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué? ¿Por qué hay personas así? Y en este tiempo me dio esta palabra del corazón endurecido, que no la entendía a veces. Ese tema: tenés oídos y no oís, ojos y no veis. Y como vamos a ver algunas palabras aquí, como Jesús habla con sus discípulos y los retea porque parece que le habían agotado un poco su paciencia, ¿no es verdad? Y les dice: ¿no entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y esa fue la palabra: endurecido el corazón. Entonces debemos hacernos una pregunta: ¿tengo yo el corazón endurecido? ¿Cómo puedo saberlo si yo tengo el corazón endurecido? Muchas veces nos sucede lo que nos sucedió a los discípulos de Jesús. Cuando tenemos el corazón endurecido, dejamos de ver esos milagros que Dios ha realizado en nosotros. Dejamos de recordar lo que Él ha hecho a nuestro alrededor. Dejamos de oír o ver lo que aún está haciendo a nuestro alrededor. Y en algunas circunstancias no recordamos ni comprendemos lo que Dios hizo en nuestra propia vida, lo que Dios hizo en nuestra familia. Escuchar algo y olvidar lo que fue dicho, eso es no oír. Cuando oímos, esa cosa que entra por nuestros oídos se queda en nuestro corazón. Comienza la palabra a hacer rema en nosotros. A veces inclusive ya no recordamos ni dónde estábamos nosotros, de dónde nos sacó Dios, porque tomamos a menos los milagros que Él ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Y cuál es nuestra actitud? Porque para saber si hay un corazón endurecido hay que mirar su actitud. Nuestra actitud es seguir demandando señales del Señor. Más señales necesito para creer que Él es verdaderamente mi Salvador. Como si lo que hubiésemos experimentado no es suficiente. Demandamos señales y milagros día tras día del Señor. Y comparando la Biblia, eso hacían los fariseos. Y eso hacían los saduceos. Y eso hacía Herodes. El no ver, el no oír, el no recordar esos milagros del Señor Jesús en nuestras vidas y seguir pidiendo señales y señal tras señal todos los días, se convierte en un claro rechazo al ministerio de Jesús para con nosotros. Cuando tenemos eso y nos hemos olvidado, ya no escuchamos, ya no comprendemos lo que sucedió, ya no recordamos y seguimos pidiendo señales, es una señal de que nuestro corazón está endurecido. Entonces nuestra vida espiritual comienza a deambular como un péndulo, y el Señor me dio estas tres figuras de ese péndulo. Comenzamos a oscilar entre Judas y el Gadareno.
Y lo voy a explicar por qué. Y en ese oscilar entre Judas y el Gadareno, pasamos mucho por lo que pasó con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Tomás, etcétera, etcétera. Y seguramente eso es parte de nuestro crecimiento, el estar a veces en esa oscilación, o deberíamos usarlo como un crecimiento, pero el riesgo es que nos quedemos en un lado del péndulo que no es conveniente para nosotros, y es en el lado de Judas. Entonces, ¿cómo es esta historia que el Señor me mostró? Comenzando de lo peor. Ojalá que ninguno nos quedemos en ese extremo del péndulo, comenzando de Judas. Judas fue uno de los 12. 3 años, algunos dicen 3 años y medio, caminó con Jesús por 3 años. Recibió palabra de Jesús todo el tiempo. Ellos comían juntos, viajaban juntos y viajaban caminando, no viajaban en avión. Entonces tomaban mucho tiempo caminando. Yo me imagino que Jesús conversaba mucho con ellos, los instruía mucho. Yo creo que todos y cada uno de los 12 recibieron ministración personal del Mesías. Comieron juntos, compartieron la cena, compartieron su cansancio, compartieron el descanso. Judas era un hombre cercano a Jesús. Era su tesorero. Y cuando alguien que dirige, siempre está cercano al tesorero. ¿No es verdad? Ellos necesitaban ciertos recursos para moverse. Por lo tanto, seguramente le daba muchas instrucciones de lo que debería comprar y qué era lo que debería hacer para sostenerse ellos y sostener el ministerio. Entonces, era un hombre cercano. Por lo menos eso es lo que yo creo. 3 años con el maravilloso consejero. Uno de los nombres de Jesús es maravilloso consejero. Con ese maravilloso consejero, mostrándole la palabra del Señor, mostrándole lo celestial, mostrándole esa esfera espiritual donde gobierna Jesús en nuestras vidas. Y Judas no permitió que su corazón sea transformado. ¿Por qué? No podía ver, no podía oír, no podía recordar todo lo sucedido día tras día, milagro tras milagro, palabra tras palabra, administración tras administración, porque tenía el corazón endurecido. Por eso lo vendió, por eso lo traicionó, porque no creyó. Me puse a ver, todos dice la palabra que tenemos oportunidades, y si bien había una profecía sobre Judas, Jesús siempre le dio la oportunidad. He podido encontrar en Mateo 26, 25, Juan 13, 27, Mateo 26, 50, que Jesús le advierte a él sabía lo que estás haciendo, sé lo que estás haciendo. Y aquí está la oportunidad del arrepentimiento. En una de esas le dijo que alguien iba a traicionar y Judas mismo le pregunta, ¿seré yo? Tú lo has dicho. Mateo 26, 25. Luego, después de la cena, le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Juan 13, 27. El último momento, cuando Judas viene a entregarlo con un beso, él lo llama de amigo. Lo estaba traicionando y Jesús sabía que lo estaba traicionando. Y no lo recibe con rechazo. Jesús no lo recibe maldiciéndolo. Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Dando otra oportunidad a Judas para que él ablande su corazón, para que tome la decisión de apartarse de sus transgresiones y de sus pecados. De esa visión que él tenía de rechazo al ministerio de Jesús, Judas comenzó a rechazar el ministerio de Jesús. Comenzó a desconocer la obra salvadora
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos decir eso? Él estaba buscando en realidad de Jesucristo una obra terrenal. Él buscaba un reino terrenal. Él pensaba en ese reino terrenal. Y además la Biblia dice que su corazón era tan duro que era ladrón. En el Evangelio de Juan habla de que él se robaba plata de las ofrendas. La usaba para sí. Porque tenía ese corazón duro. Judas no pudo ver, ni oír, ni recordar, ni comprender lo que estaba sucediendo en la esfera espiritual. Y él tomó una decisión en su corazón, no entregar su corazón para ser transformado. Al maravilloso consejero, al tener la oportunidad, debe ser haber sido una oportunidad inmensa el estar y caminar con Jesús por 3 años en persona. Pero aún eso no permitió Judas que el Señor convierta su corazón de piedra en un corazón de carne. Y la palabra en Ezequiel 11:19 dice de que el Señor quiere sacar de nuestra carne el corazón de piedra y darnos un corazón blando, un corazón de carne, un corazón que sea moldeable, un corazón enseñable. Eso es un corazón blando. Un corazón que donde nosotros tengamos la capacidad de reconocer nuestras debilidades, nuestros defectos y entregárselo al Señor para que lo moldee a su manera. Sin orgullo, sin soberbia, sin altivez, sino con humildad para que Él lo moldee. Ese es un corazón de carne, un corazón blando. Pero Judas, aún estando con el maestro todo ese tiempo, no entregó su corazón. Siguió en sus transgresiones y en su pecado y en su robo y en su rechazo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una parte del péndulo. Cuando vamos bajando, pasamos por lo que fue Pedro, Juan, Jacobo, Tomás. La mayoría de nosotros nos parecemos a ellos. También caminaron con Jesús 3 años, compartieron el pan muchas veces, fueron enseñados en lo privado. Hay partes en la Biblia que habla después, por ejemplo, de sacar un demonio de un joven. En el secreto le preguntan por qué nosotros no lo pudimos sacar y Jesús comienza a ministrar su corazón en lo privado a ellos. Y ahí es cuando le dice, este género solo sale con ayuno y oración. Entonces había ese tiempo de Jesús con ellos para ministrarlo personalmente. Pero ellos tuvieron sus momentos de incredulidad. En muchas circunstancias no vieron, no oyeron, no recordaron, no entendieron. Algunos ejemplos de eso vemos en la Biblia. Pedro caminando sobre las aguas porque lo vio a Jesús caminar y le dice, quiero caminar por las aguas. Pedro caminó por las aguas y en su caminar apartó su vista de Jesús y comenzó a hundirse, comenzó a ver sus circunstancias, comenzó a ver las tormentas, los vientos, las olas, que son las circunstancias ahora de nuestra vida. Muchas veces nosotros le damos más atención a nuestras propias circunstancias y tememos de esas circunstancias que están pasando o personas que están a nuestro alrededor que nos hacen sentir mal y comenzamos a desenfocarnos de Jesús y comenzamos a hundirnos. Pedro comenzó a hundirse. Pedro lo negó 3 veces después de haber sido advertido por el Señor de que lo iba a negar y él dijo, nunca, nunca te voy a negar. Y aún en esa advertencia lo negó. Pedro desenvainó la espada en un momento que no debería desvainarla. ¿Por qué? Porque él también en algunos momentos estaba pensando en un reino terrenal, no en un reino espiritual. Pensaba que se iban a arreglar las cosas en la carne. No entendía lo que dice de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
Buscaron el poder. Se aprovecharon de la influencia de la madre, de su relacionamiento con Jesús y vinieron a decirle, colocan a mi hijo a la derecha y al otro a la izquierda de Jesús en tu reino, pensando en un reino terrenal. Y Jesús le dice, no entendéis lo que pedís, no sabéis lo que estás pidiendo. Por una cuestión muy sencilla, fíjate vos. Le pidieron que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Me puse a ver, porque la palabra dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre. Entonces el que pedía sentarse a la izquierda de Jesús tenía que desbancarlo ¿a quién? Al Padre. Le estaba pidiendo el lugar de Dios mismo, del Padre, porque el Padre está a la izquierda de Jesús. Y eso le estaban pidiendo, no entendían en ese proceso lo que estaba sucediendo. Es más, eso le generó envidia a los otros. Tuvieron conflicto, tuvieron discusión, porque esos dos vinieron a pedirle una posición de poder. Y nosotros 10, ¿qué pasa con nosotros? Se enojaron. Ahora, ¿por qué se enojaron? Porque también tenían el interés de estar a la derecha o a la izquierda. Si no hubieran tenido ese interés, no se hubieran enojado. En ese momento hubo en ellos ceguera. Estaban sordos y ciegos al mundo espiritual. No comprendieron en ese tiempo. Tomás, el incrédulo, dudó de la resurrección de Jesús. Todos ellos un momento estaban en la barca, en una tempestad, y vieron caminar esta cosa por el agua y dijeron es un fantasma. No creyeron en el verdadero Cristo, que Él era el quien andaba en las aguas. Sus ojos miraron, pero no vieron. Eso está en Marcos 6. Y vamos a hablar algo aquí porque hay una enseñanza muy importante en la palabra. Marcos 6, 45 al 52. El 47 dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndolo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, casi al amanecer de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y mire la reacción de ellos. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora, antes de eso, había ocurrido antes algo muy importante. El versículo 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué es lo que no entendieron? Esta es la historia. Antes de ese evento, Jesucristo había alimentado 5,000 hombres con sus familias. Algunos hablan de 15,000 personas, 10,000 personas, 20,000 personas, dependiendo, porque antes contaban los hombres, no contaban los niños y las mujeres. Entonces eran 5,000 hombres y su familia de solo 5 panes y unos pececillos. Eso había hecho un gran milagro alimentar a tanta gente. Y los discípulos no se habían dado cuenta de eso. Por eso es que en ese versículo dice, no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Semejante milagro. Y la gente no podía entender de que ese Jesucristo, que había multiplicado los panes para alimentar a esa cantidad de gente, podía calmar el viento o podía caminar sobre las aguas. Cuando lo vieron caminando, se maravillaron. Pero no dice que se maravillaron con la multiplicación de los panes. No entendieron lo que significaba el alimento espiritual de los panes. Cuando habla de pan en la Biblia está hablando de alimento espiritual. Por eso es que dice, este pan es mi cuerpo. No entendieron que era
una analogía de lo que sucedió el maná en el desierto, la alimentación de Dios en el desierto a los judíos. Y esa multiplicación a 5,000 personas con ese pan de vida, que es Él mismo. No lo entendieron así. Luego de aquí comienza a haber otra situación en que los fariseos comienzan a discutir con el Señor. Entonces en Marcos 8:13 dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con Él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En realidad la intención del corazón es, no creo que seas hijo de Dios, comienza a hacer milagros para que nos demuestres a nosotros que sos hijo de Dios. Eso mismo hizo Satanás en la tentación después de los 40 días de ayuno. ¿Tienes hambre? A ver, convierte esas piedras en pan si es que eres el Hijo de Dios. Demuéstramelo a mí que eres el Hijo de Dios. Dolió el corazón del Señor. Dice en el